5 décimas con una humedad del 96%, la presión 1010.0 hectopascales. Está empezando un día hermoso de sol, pero claro, la máxima va a estar en 19 grados. Pasamos de frío, con el que estamos despertándonos, a templado, pero disfrutemos que va a haber mucho sol. Bueno, estábamos hablando del tema cooperativa y lo que se decidió ayer el Consejo Deliberante. Bueno, en esa sesión, el concejal Sebastián Malis se abstuvo de votar ese proyecto de resolución al que mencionábamos, en lo cual se manifiesta por parte de los concejales una preocupación ante las consecuencias económicas del despido del entonces gerente de la SEI, Federico Raineri. Y además, Sebastián Malis es el abogado de Federico Raineri. Sebastián Malis, Gustavo Tinetti, buen día, ¿cómo estás, Sebastián? Buen día, Gustavo. Gracias por esta comunicación que me va a permitir aclarar una serie de circunstancias de lo ocurrido ayer. Bien, bueno, sí, llamó la atención eso que vos hayas hecho hincapié en el transcurso de la sesión que te abstenías en función de esto, ¿no? De lo que estábamos mencionando. Y también habías Sí, mencionado sí, que no fuiste el autor de la iniciativa. exacto. A ver, yo tengo un doble error en esta situación. Si bien por supuesto soy concejal y tengo una clara opinión al respecto, por otro lado soy el abogado defensor de Federico Raineri en esta causa. Y eso me recuerda, primero soy abogado y después soy político, pero en mi rol profesional soy abogado y consecuentemente trato de abstraerme y mantenerme aparte de la cuestión política vinculada a esta cuestión. Por eso es que necesito tiene a cabo hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque la lista verde de que participa del manejo político de la cooperativa sacó un comunicado donde manifestó que veía con desagrado o que le molestaba mi actitud, inmiscuyéndome en cuestiones de la política, mezclando la política en el cooperativismo, atento a haber sido el autor del proyecto que se presentó y se votó en el día de ayer, lo que es absolutamente falaz, es una nueva mentira más de esta gente que me parece que no entiende las circunstancias. Este proyecto no es de mi autoría y por supuesto aparte, como corresponde, cuando llegó el momento de votarlo a sí mismo, también me abstuve de hacerlo, porque casualmente estoy comprendido por la generalidad de la ley, ¿no? Porque soy el abogado de parte y casualmente no es mi intención mezclar estas circunstancias. Pero bueno, hay que aclararlo porque en este comunicado, donde hacen una tergiversación de circunstancias, donde sostienen que la política está metida en esta cuestión, inclusive haciendo alusión a que se convoca una marcha que no tiene nada que ver con mi persona ni con el partido al que pertenezco, del 17 de octubre, significa que hay una conexión política. Bueno, nada está más lejos de la realidad y nos obliga a aclarar esto que no se condice con la más mínima realidad. El proyecto no es de mi autoría y aparte me abstuve. Más allá de esto, sí, por supuesto, y ahora sí entrando en mi faz de concejal, porque más allá de ser el abogado de Raineri, también soy concejal y represento a la comunidad toda, me celebro el posicionamiento del cuerpo todo, de todos los bloques del partido, mostrando su repudio en definitiva a la situación generada, a la arbitrariedad generada con esta situación, a la negligencia que en definitiva nos lleva a un alto costo a la comunidad toda. Pero también, bueno, la verdad que también quiero expresar mi preocupación en el sentido de que se le sigue haciendo un daño al señor Raineri, se sigue mancillando su buen nombre y honor, la publicación que hace la lista verde, sigue hablando de la causa del despido, que es un despido con causa, y haciendo manifestaciones que no tienen nada que ver con su conducta. Los hechos que alegan y las circunstancias tienen que ver con decisiones tomadas oportunamente, sin hacer ninguna apreciación de si fueron correctas o incorrectas, por el Consejo de Administración de la cooperativa, que es quien gobierna. Pareciera ser que esta gente no sabe que esto es así, que niega su propia autoridad, su propia decisión, e inclusive niega que son ellos mismos quienes aprobaron por unanimidad la totalidad de la memoria y balance de todas las gestiones realizadas por el señor Raineri, con lo cual seguir mancillando su nombre de honor, seguir haciéndolo responsable no hace más ampliar el daño, que es una circunstancia que sí desde lo técnico vamos a analizar, porque ya ahora entramos en otra lista. La sentencia, el acuerdo homologado ha puesto las cosas blanco sobre negro,
Esto, usando un dicho popular, es muy claro, el despido indefectiblemente fue un despido sin causa, porque esto es tan simple como decir que si un animal tiene 4 patas, da leche y hace mu, es vaca, ¿no? Bueno, esto es contundente en términos de que la cooperativa ha tenido que afrontar o va a tener que afrontar el pago de una indemnización, de un acuerdo conciliatorio, si quieren, pero que en definitiva no es más que una indemnización de una suma muy importante, atento al despido del señor Raineri. Bueno, me parece que esto es así, esto es asumir un costo, me parece que seguir ahondando sobre las circunstancias, seguir hablando sobre su persona, seguir calificando su conducta no es nada más que ampliar el daño, circunstancias que vamos a analizar en términos de la responsabilidad que esta difamación implica de las personas que lo están haciendo. Bien, Sebastián, bueno, hay 2 o 3 consideraciones. Una, cuando se presenta el proyecto en el Consejo Deliberante, que a mí me sorprende, porque yo entendía que ya estaba unificado el bloque Frente de Todos, lo están presentando los 3 bloques, el que vos presidís, Unidad Ciudadana y el Frente de Todos. Por lo tanto, de ahí en esa presentación se debe inferir, o se podría inferir, que vos estás presentando o avalando por lo menos este proyecto y que lo estás aclarando. Esa es la primera información. La segunda información, o la segunda pregunta aclaratoria también, es que el proyecto originario tenía una serie de consideraciones que después se sacaron y se aprobó otro mucho más concreto o mucho más escueto por lo menos. Y entonces eso puede ser lo que está induciendo error. Pues yo tengo acá en mi mano el proyecto y el proyecto está firmado presentado por los 3 bloques, que a mí me sorprende, insisto, porque hubo una comunicación no hace mucho tiempo antes de la PASO con que había unificación de un solo bloque, que era el Frente de Todos. Te aclaro esa circunstancia. Bien. Pero bueno, que la seriedad del tema requiere que quienes van a hacer manifestaciones tengan un conocimiento acabado de lo que están diciendo. Bueno, primero, hoy por hoy no hay ninguna unificación de bloques. Bien. Por eso es que la gran mayoría de los proyectos salen presentados por los 3 bloques. Eso ha sido lo que seguramente ha generado que en la papelería y en el encabezado que se utilizó en el proyecto que se presentó figurara, como ocurre, como viene ocurriendo en los últimos meses, la enunciación de los 3 bloques como tales. Pero lo esencial es ver quién firma el proyecto, y el proyecto no está firmado por mí. A ver, no porque no coincidan las opiniones vertidas, sino que por el rol que ocupo hace que este sea un tema en el que no me tenga que inmiscuir, que por mi posición ética personal, profesional, que no lo haga. Entonces, simplemente han advertido que el logo hablaba de los 3 proyectos y la enunciación, y por eso hacen referencia a que es un proyecto de mi autoría. Pero casualmente esto Secretaría, por supuesto, lo corrigió y advirtió que no era así, y el proyecto no corresponde a mi bloque, al Frente Renovador, y de hecho no está firmado por mi persona. Eso es lo que le da autoridad. Por eso yo por eso la pregunta, porque es lo que recibimos nosotros, y de esa manera, a nosotros no nos pasan la firma de los ediles, nos pasan los proyectos y quienes nos están presentando. Exacto. Por eso esta consideración. Por eso cabe esta aclaración. Pero bueno, esto es correcto, esto puede dar algún grado de confusión en ese aspecto, pero quien va a emitir una opinión de un tema tan serio, en el cual es parte y responsable, debe hacerlo. Cuando digo esto me refiero a la gente de la lista verde que saca un comunicado haciendo una manifestación en un sentido determinado. En ese sentido tiene que haber un mayor contralor de esta circunstancia. Esto no es así, es algo que tiene que ver con burocracias internas de la presentación de los proyectos en los bloques, y ahí hacer de esto una manifestación y encima una interpretación de la circunstancia, una interpretación elíptica que aparte no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Hacer alusión a que acá está el partido, que en el problema del cooperativismo está el partido, porque se convoca a una marcha el mismo día que el partido convoca una marcha en Capital, porque ni siquiera es el 17 de octubre. La marcha aparentemente, la supuesta marcha, es una marcha convocada para el 18 y el día de lealtad es el 17. No tiene nada que ver, es querer tapar el sol con la mano, insisto. Bueno, si tiene 4 patas, hoy, da leche. Sebastián, para hoy se había comunicado también una marcha
precisamente para pedirle a los tres exdirectivos del Consejo de Administración de la sede que están involucrados en causa penal y una resolución del Banco Central que les imputa un hecho y les pide que se hagan cargo de esa deuda. Precisamente estaba organizada una marcha que no sé si va a ser o no para hoy a la tarde, también desde Plaza Belgrano hasta la cooperativa. Pero la pregunta es, este mismo temperamento que está teniendo el Consejo Deliberante en relación a este tema de Raineri, ¿cuál es el temperamento en relación a este tema que podría ser o no la marcha del día de hoy en relación a las personas involucradas con un proceso penal, la irregularidad de los cheques y todo lo que se conoce, y el tema del Banco Central de la República Argentina tras una denuncia del Banco Credicop? ¿Eso el Consejo Deliberante no tiene temperamento? Eso es un tema que el Consejo, por supuesto, podrá analizar en función de los elementos que haya al respecto. Por supuesto que es un tema. Ayer se debatía si el Consejo puede o no intervenir. El Consejo no interviene técnicamente en la cuestión, pero por supuesto puede expresar su opinión al respecto. Por supuesto que es un tema que si la seriedad del mismo y los elementos ameritan que se involucre y emita una opinión, por supuesto que lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a poder hacer? No olvidemos, como se dijo en la sesión correctamente, que la cooperativa es consorciada del municipio, que el municipio es el principal accionista de la cooperativa, que es dueña de aproximadamente el 33%, por eso tiene 3 representantes fijos en el Consejo y puede emitir opinión. ¿Por qué no podría omitir una opinión al respecto, si así lo fuere? Por supuesto que deberán analizarse los elementos, las circunstancias, y si la circunstancia lo amerita, emitir una opinión al respecto. No veo ningún inconveniente al respecto. Está bien, no, porque no se hizo, por eso pregunto, lleva mucho tiempo esto. El tema de la multa que me estás contando. Correcto. No solo la multa, el faltante de casi 6 millones de pesos, que hoy traducido es mucho más. Sí, claro, que está bajo una investigación penal. Sí. Exacto, bueno, en ese aspecto hay que esperar a la investigación penal, a ver cuál es el resultado y en definitiva ver si amerita una manifestación al respecto, por supuesto. Eso habrá que esperar a ver la resulta de la causa penal. Bien. Y inclusive en eso hay que ser absolutamente prudente, porque no estamos hablando eventualmente de un delito menor. Estamos hablando de una circunstancia que tiene que ver con situaciones privativas de la libertad. Consecuentemente, el mínimo acto de prudencia requiere que esa investigación, que insisto, inclusive es de un cariz mucho más importante aún que una mera cuestión económica, habrá que esperar el resultado y ver cuál es ver en consecuencia si se amerita o no una manifestación o alguna acción por parte del Consejo. Bien, yo no entraba en el tema del derecho penal, porque el principio de inocencia para mí es... exacto, es sagrado. Es impoluto en eso, hasta que no lo se pronuncie y quede una sentencia firme. Pero sí hay una resolución con una imputación muy firme por parte del Banco Central de la República Argentina, y detrás de eso está la multa. Y lo que se conoció del Banco Central, por lo menos el paper que mandaron a Cadena 9, que es lo que da a conocer desde el área jurídica de la misma entidad, bueno, habla de toda una investigación muy minuciosa que arranca con una denuncia del Banco Credicop. Intento ser prudente en esto. Tengo entendido que eso tiene que ver con la ley, con la ley de información financiera. Correcto. Y que tiene que ver básicamente con la circunstancia de cuando un ciudadano o una empresa, una persona del país quiere importar algún bien, en definitiva, y consecuentemente necesita la adquisición de dólares para poder hacerlo, lo hace pidiéndole dólares al Banco Central para cumplir con esa importación que finalmente se realiza. Tengo entendido que esa importación se realizó, simplemente no entró a la cooperativa, pero la medida, el delito fiscal tiene que ver con que si se hizo la operación o no, más allá de lo afortunada o desafortunada de la operación, si haya ocurrido o no. Entonces eso, cuando se hace una operación, cuando se le pide al Banco Central una cantidad de dólares determinados,
y finalmente no se cierra la cadena de si la importación se hizo o no, se genera una investigación que tiene que ver con que si se pidieron dólares para un sentido válido o no válido, o si simplemente es una forma de obtener dólares cuando no se podría. Bueno, eso es lo que debe estar en la investigación. Tengo entendido que los generadores, más allá de que hayan ingresado o no ingresado, insisto, eso tiene que ver con el mundo de la cooperativa, se investigará en ese contexto, fueron o no fueron, pero esto me parece que es la misma situación, por lo que, insisto, hablo por analogía, no por conocimiento. Es como cuando a alguien se le hace una investigación en la AFIP. Cuando a alguien se le hace una investigación en la AFIP, materia a la que me dedico, se le dice, señor, dé explicaciones de esta y esta circunstancia. Y aclarándose que si las explicaciones no son satisfactorias, podrá ser pasible de una multa de tal naturaleza y de tal envergadura. Tengo entendido, pero insisto, solo por medios periodísticos, no es mi métier el mundo de la cooperativa. Nosotros contamos la circunstancia. Perdón, nosotros contamos la noticia con en base a lo que hemos obtenido del área jurídica del Banco Central de la República Argentina. Y concretamente, Bueno, el Banco Central